Bueno, gloria al Señor. Buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar una semanita más por acá, compartiendo el Evangelio juntos, ¿verdad? Escuchando palabra del Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno, le damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos van a escuchar a través de nuestra página de internet, a través de nuestros medios sociales, especialmente ahora que estamos promoviendo o tratando de promover nuestro canal de YouTube. Bendecidos, en esta preciosa tarde vamos a continuar con el estudio de la epístola a los Hebreos. Esta sería la parte número 15 ya de esta serie de estudios. Le vamos a poner como subtítulo una limpia conciencia. Una limpia conciencia. Tenemos un estudio en cuanto a la limpia conciencia también se refiere, pero creo que vamos a indagar un poco más en eso, porque creo que es importante. El autor de Hebreos hace hincapié en tener una limpia conciencia, en que el sacrificio de Cristo y el conocimiento de la gracia nos traiga una limpia conciencia. Entonces creo que es algo que lo tenemos que estudiar. Vamos a ir bendecidos a Hebreos 9, vamos a comenzar a leer del verso 13, eso sería en la página 339. Hebreos 9, verso 13, página 339. Dice: bendecido, porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y la ceniza de una becerra rociada sobre los inmundos santifica para la purificación de la carne. Estamos hablando de algo externo, ¿correcto? Es algo externo. Dijimos la semana pasada que eso era el aceite, que eso era los lavamientos, que eso era un bautismo. Mojas, ¿qué cosa? La carne. Ensucias la frente de aceite y las personas le dan valor a esas cosas que se hacen externamente. Cuando tú ves los santeros caminando por la calle vestidos de blanco, ¿qué están haciendo? Vistiendo una carne vendida al pecado. Eso es lo único que están haciendo. No hay un cambio interno, sino que es algo externo. Aparte de que Dios no ha mandado a hacer nada de eso, obviamente. Esto por lo menos era algo que Dios lo había mandado, ¿no?, al pueblo de Israel. Dice el 14, cuanto más la sangre de Cristo, por favor, subraya eso. La sangre de Cristo, estamos hablando de un sacrificio. De perdón de pecado. ¿Correcto? Sacrificio. Estamos hablando también de muerte. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual Cristo, por el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias. La sangre de Cristo, ¿qué hace? Purifica. ¿Qué purifica, bendecido? Purifica la conciencia. Parece que es necesario eso, ¿correcto? Purificar la conciencia. Fíjate que el objetivo de la sangre de Cristo, de su muerte, es limpiar la conciencia de las personas. Ese es el objetivo. Debe de ser entonces importante tener una conciencia purificada de las obras muertas. De las obras muertas. Esto es, bendecido, más nada que esto. Culpabilidad. Cualquier persona que hace obras tiene una conciencia de culpa, vive en culpabilidad. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia purificada, que vive bajo obras, que no vive en gracia, que no vive en fe. La culpa te da la ausencia de fe. Si yo vivo por fe,
vivo sin culpa. Porque si vivo por fe, vivo con una conciencia purificada. Si mi conciencia está purificada, no puedo vivir en culpa. ¿Por qué? Porque ya no vivo bajo obras. No vivo bajo obras. Entonces dice, purificará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y ahí la clave está, ¿cuánto más? Ese es el énfasis. Es una pregunta y una afirmación. En comparación a que los machos cabríos purificaban la carne, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Es una pregunta afirmativa. Correcto. La palabra purificará, bendecidos, por favor. Pongan en tus notas. La palabra purificará es el griego, quiero que lo pongan así como lo pongo yo. Katsarismos. Es el griego katsarismo, esta es una D. ¿Qué significa? Lavamiento, expiación y obviamente purificación. Esa es la palabra original que aparece en el texto. Purificará vuestras conciencias, es la palabra katsarismos, que significa lavamiento, lavará vuestras conciencias. Lavamiento, expiación, purificación. Purificación. De esa definición, bendecidos, quiero hacer énfasis en esta palabra de acá. Expiación. Expiación. Y te puse obras muertas y te puse el significado de culpa o de culpabilidad por una razón. La palabra expiación significa o es la acción de enmendar una culpa. La acción de enmendar una culpa. La expiación es la acción de enmendar una culpa. Es el efecto del verbo expiar, el cual se refiere a purificación de un error o pecado a través de un sacrificio. Eso es lo que significa. Cuando él dice purificará, es una acción basada en un acto de expiar la culpa de la conciencia de nosotros. ¿Para qué? Para no seguir viviendo en obras muertas. Porque las obras nunca pueden limpiar, ¿qué cosa? La conciencia. Eso es una labor del Espíritu. Una labor del Espíritu. Solo te voy a leer, escucha por favor. La palabra expiación deriva del latín expiatio, compuesto por el prefijo ex, que indica separación del interior, el pius o el pia, expia, significa virtuoso, justo, honesto, y el sion, que indica acción, es un verbo, es algo que sucede, ¿correcto? De ahí que se refiera a la acción, efecto de reparar o purificar un daño. En términos bíblicos, la expiación de Cristo repara el daño de nuestras ¿qué? Conciencias. Mira lo que dice acá. Por tanto, la expiación es la pena o sacrificio impuesto por las autoridades en una definición general, el cual debe cumplir o llevar a cabo un individuo, en este caso Cristo. Aquí dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Esa es la acción. Ese es el acto de expiación de Dios por nosotros.
Dice, el cual debe cumplir o llevar a cabo un individuo a fin de quedar absuelto de culpa. Dice, en la religión cristiana, la expiación consiste en el sacrificio que permite eliminar la mala acción o pecado cometido por el individuo a fin de acercarse y establecer la armonía con Dios. Por ello, la palabra expiación aparece en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Asimismo, la expiación se expone a través, mira lo que se acaban de decir, del sufrimiento experimentado por Jesucristo al pagar por los pecados del ser humano y por los cuales fue sentenciado y crucificado. Luego, su resurrección fue el resultado de su expiación, es decir, librado de toda culpa o pecado. Entonces, cuando Él purifica nuestras conciencias de obras muertas, es porque Él fue nuestra expiación. Él paga la culpa o Él paga el precio para que nosotros no tengamos más culpa o culpabilidad. Por eso es que si una persona bendecida vive por fe y tienes culpabilidad en tu vida, hay que chequear la doctrina. Porque en la gracia no existe la culpa. Porque el conocimiento cambia este sentir en el cristiano. El conocimiento, lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver ahora. Dice, de la misma manera, estas son notas mías, te las voy a leer, de la misma manera que la sangre de los toros y machos cabrillos purificaban la carne, la sangre de Cristo purifica nuestras conciencias. ¿Qué es conciencia, bendecido? Vamos a definir eso. Y mira cómo te lo voy a escribir. Conciencia. Conciencia. Viene del griego syneidesis. Syneidesis. El prefijo sin, que es esta parte de acá, ¿correcto? Significa con. Y esta parte de acá, eidesis, significa conocimiento. ¿Qué significa conciencia? Con conocimiento. El asunto está en que si el conocimiento que tengo es bueno o es malo. Si el conocimiento que tengo me causa culpa o culpabilidad. O si el conocimiento que tengo me da una buena conciencia, por lo tanto, tengo que una conciencia como purificada, lavada. El acto de expiación ya fue aplicado a mi conciencia, ya lo entendí, ya lo comprendí, por lo tanto, vivo por fe con una conciencia limpia. ¿Qué es vivir con una conciencia limpia? Es vivir con un conocimiento correcto. Eso es lo que es la importancia, bendecido, de estar aprendiendo la doctrina correcta. Eso es lo que es. Dice, la conciencia es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismos. Ponlo en tus notas, por favor. La conciencia es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismo. Si tienes mala conciencia, bendecidos, tienes culpabilidad. Si vives por fe, vives justificado. Conócete a ti mismo. Si tienes mala conciencia, tienes culpabilidad. Si vives por fe, vives justificado. ¿Por qué es necesario vivir por fe? Porque todavía estamos, mira, en un cuerpo de carne.
Pero el conocimiento correcto te dice que aunque estamos en un cuerpo de carne, no podemos obrar. Y a pesar de que no podemos obrar, a pesar de vivir en un cuerpo vendido al pecado, aún así tenemos que vivir sin culpabilidad. Fíjate el conocimiento de la gracia. En la gracia vives en un cuerpo de carne, no debes de sentir culpabilidad porque no debes de obrar, aún que vives en un cuerpo de carne. Te lo voy a pintar mejor. Gálatas 2:20. Acuérdate, la conciencia es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismos. Gálatas 2:20. $2.19 vamos a leer, por favor. Gálatas 2:19. Porque, bendecido, el Señor nos está diciendo que el sacrificio de Cristo tuvo como propósito limpiar nuestra conciencia. Página 285, bendecidos. Mira lo que dice el apóstol Pablo, bendecido. Mira la importancia de la fe, aún nosotros viviendo en un cuerpo de carne. Dice, porque yo por la ley soy muerto a la ley, a fin de que viva para Dios. Importante eso, ¿no? Si morimos a la ley, quiere decir que ya no tenemos que obrar. No hay obras, si no hay ley, no hay obras. ¿Correcto? Porque leímos la semana pasada que era de sacrificios, de lavamientos, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces, si yo por la ley soy muerto a la ley a fin de que viva para Dios, soy crucificado con Cristo, mas vivo no ya yo, sino que Cristo vive en ¿quién? En mí. Pero mira lo que dice de su carne. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que está diciendo? Que aunque yo estoy en esta carne, yo vivo por fe porque tengo una que limpia conciencia. ¿Por qué él puede vivir por fe? Porque aunque él esté en la carne, él no tiene culpabilidad. Porque él sabe que ya ha sido lavado, santificado, purificado por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Es la única manera, bendecido, de vivir con una limpia conciencia. El 21 dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley es la justicia, entonces Cristo murió ¿en qué? En vano. Si la obra de Cristo en la cruz no limpia tu conciencia, murió en vano. Si yo tengo que ir a obrar para mantener mi salvación, murió en vano. Si yo tengo que guardar el sábado, porque si no guardo el sábado, pierdo mi salvación, murió en vano. Si yo me tengo que ir a bautizar y echarle agua a mi carne para ser salvo, murió en vano. Porque entonces vivo por obras, pero ya no vivo por fe. Y dice el Evangelio que la fe no es de obras, porque si es por obra, ya no es por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. Ve por favor a 1 de Timoteo 1:1, por favor. Ahí vamos a leer bastante. 1 de Timoteo, te voy a decir la página. Primera de Timoteo 1:1, ¿estamos ahí? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por el mandamiento de Dios, Salvador nuestro, y del Señor Jesucristo, esperanza nuestra. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando me partí para Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diversa, ¿qué cosa? Doctrina. ¿Por qué? Porque eso afecta ¿a qué? Tu conciencia. Eso es un mal conocimiento. Ni escuchen a fábulas y genealogías interminables que engendran cuestiones más bien que edificación de Dios. ¿Qué es en qué? Claro. Bendecido. O es cuento o es fe. Amén. Eso es todo. O es cuento o es fe. O es fábula y genealogías interminables, o vives por la fe.
Dice, pues el fin del mandamiento es la caridad de corazón puro y de buena conciencia. ¿Te lo está diciendo ahí, bendecido? Mira, el fin del mandamiento es la caridad de corazón puro. ¿Cómo puedes tener un corazón puro? Porque Dios ha purificado nuestras conciencias de obras muertas. Amén, la purificación. Y de buena conciencia y de fe, ¿qué? No fingida. ¿Por qué? Porque entiendes el Evangelio. Porque una fe fingida, es decir, tengo fe, pero me tengo que bautizar. Tengo fe, pero tengo que ir a tomar la Santa Cena. Tengo fe, pero me tengo que hacer la Eucaristía. Tengo fe, pero tengo que bautizar a los niños de chiquito. Eso es una fe fingida. Es una fe sin ¿qué? Sin conocimiento. De lo cual, apartándose algunos, se han desviado a discursos vanos, queriendo ser doctores de la ley. ¿Cuál es el sinónimo de la ley, bendecidos? Ceremonias, lavamientos, ordenanzas, obras, no entendiendo ni lo que hablan ni lo que afirman. Wow. Mas sabemos que la ley es buena si se usa de ella legítimamente, sabiendo esto, que la ley no es puesta para el quién. Entonces la ley no es para nosotros, porque ya nosotros fuimos justificados, ¿correcto? Ya la ley no es de nosotros. ¿Por qué? Porque ya Dios la puso acá y acá. En el corazón. Amén. Te la puso en la mente y la escribió en nuestros corazones. Sino para los injustos y desobedientes, para los impíos, pecadores, para los sin santidad y profanos, para los matadores de padres y matadores de madres, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Conforme al Evangelio glorioso del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. Mas gracias doy al que me fortificó, a Cristo Jesús, Señor nuestro, de que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido ¿a qué? A misericordia. ¿Por qué, bendecido? Mira, claro, te recuerdo lo que dice Hebreos 8:12, porque seré misericordioso a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré jamás. Si un ser humano es salvo, no puede ser salvo de otra manera que no sea por la misericordia de Dios. De otra manera no hay salvación, bendecido. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice, ¿cómo? Con ignorancia. ¿Y qué? Oh my God, bendecido. Mira, lo hizo con ignorancia, quiere decir sin conocimiento, y lo hizo en incredulidad. ¿Sin qué? Sin fe. Ahí están los dos factores. Buena conciencia quiere decir que tienes un buen conocimiento de la verdad. Incredulidad, lo contrario a fe. Entonces, ignorancia, mal conocimiento. Incredulidad, sin fe. Quiero que lo pongas en tus notas, por favor. Circula esas dos palabras, ignorancia, y pon debajo, por ahí, mal conocimiento. Y donde dice incredulidad, pon sin fe. Tenemos en la página de internet y creo que en YouTube también un estudio que se llama Cambio de mente, la clave del cambio. Es la clave del cambio para nosotros tener una limpia conciencia, para nosotros vivir sin culpabilidad, para nosotros entender que estamos lavados, purificados, santificados por el Espíritu Santo del Señor. Qué importante es eso, bendecido. La conciencia es lo que daña la vida de las personas. Mira, tú coges un niño de chiquito y tú le dices, si miras al cielo, es pecado. Si miras al cielo, es pecado. Eso lo repites desde pequeño. A lo mejor pasan 5 años sin ver al cielo, pero el día que vea al cielo, ¿qué lo va a acusar? Su conciencia. Porque tú le dijiste que si veía al cielo era pecado. Entonces, hoy en día hay montones de congregaciones, predicadores, que lo que hacen es dañar la conciencia de las personas. Y esas personas viven siempre inseguros de su relación con Dios.
Se sienten mal, se sienten culpables, van entonces a obrar, van entonces a orar Ave María, Padres Nuestros, sacrificios, lavamientos, bautismo, etcétera, etcétera, bendecido. Ponle la obra que tú quieras, pero es para satisfacer una sola cosa. ¿Y qué? La conciencia. Más nada. Hoy en día hay cristianos haciendo obras porque se sienten culpables, son obras por la única razón de una conciencia dañada. Más nada. Y lo están haciendo y no logran quitarse esto. No logran quitarse la culpa hasta que conozcan el buen conocimiento de la gracia. Dice el 14. Mas la gracia del Señor nuestro fue más abundante. ¿Con qué? Con fe y amor que es en Cristo Jesús. Fiel es la palabra y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su longanimidad, para ejemplo de los que habían de creer en Él. ¿Para qué? Para vida eterna. Pues al Rey eterno, inmortal e invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por siempre jamás. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías pasadas de ti, milites en ellas la buena milicia. Mira lo que dice acá, teniendo fe y ¿qué? Y buena conciencia. Y buena conciencia. Eso es un mandamiento. Fe y buena conciencia. Gracias por este. La cual echando, decía algunos, hicieron naufragio en cuanto a ¿qué? A la fe. De los cuales son Himeneo y Alejandro, que yo entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El consejo de Pablo a Timoteo fue teniendo fe y buena conciencia. Cuando dice aquí naufragio, ¿te acuerdas cuando habla en Gálatas donde dice los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído? Esa palabra caído significa naufragar, ¿verdad? Alejarse, naufragar. No agarrarse, caído, no agarrarse o soltarse donde estabas agarrado. Pon en tus notas, por favor. La fe elimina la obra. La fe elimina la obra. La fe trae buena conciencia, bendecido. La fe trae buena conciencia. La fe elimina la obra. Vamos a regresar a Hebreos, vamos a ir al capítulo 10, por favor, página 340. Fe y buena conciencia, así lo hubiéramos puesto al subtítulo. Bendecido, definitivamente, aunque siempre alguien puede malinterpretar o aprovecharse de lo que uno dice para decir, podemos entonces ir a pecar, o el hermano está diciendo que vayamos a pecar. Pero es la verdad. La verdad es de que el pecado fue quitado. Tenemos que creer esto, bendecidos. En varias enseñanzas que tenemos hemos explicado y hemos dicho que la razón por la cual las personas continúan viviendo bajo sistemas de obras es porque para ellos el pecado todavía los puede condenar. Es la única razón. Porque si ellos creen, es porque tienen un conocimiento específico, porque tienen una conciencia específica, porque tienen una conciencia de pecado, por lo tanto tienen que vivir por obras, por lo tanto viven en una mala conciencia, por lo tanto viven en culpa. Este es un ciclo, bendecido.
Es un ciclo vicioso de la mente y la conciencia del ser humano cuando tiene la información incorrecta en cuanto a lo que Dios hizo se refiere. Pero tenemos que creer y vivir bajo el contexto real de que el pecado fue quitado de la vida del cristiano. Mira lo que dice acá, bendecido. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Quiere decir que ser perfecto es tener buena conciencia. O sea, el propósito de la sangre de Cristo. ¿Correcto? Lo leímos ahorita. Mira, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, no hubieran ya cesado de ser ofrecidos. Quiere decir que si tú y yo ya cesamos de ofrecer sacrificios a Dios, ya tú y yo somos perfectos. ¿Dónde? Acá, en nuestra conciencia, en nuestra mente. ¿Por qué? Porque si comprendemos que la ley de Dios fue puesta en nuestra mente y escrita en nuestros corazones, y por esa realidad ya hemos recibido la justicia de la ley, ya somos ¿qué? Justos, justificados, perfectos en Cristo Jesús. No fuera de Cristo, no sin Cristo, en Cristo. Dice el 2, de otra manera no hubieran ya cesado de ser ofrecidos, porque los que dan culto, o los que practican esos cultos, una vez purificados, no tendrían más que conciencia de pecado. Conciencia de pecado. No tendrían más que culpa. ¿De qué? De pecado. Porque eres ¿qué? Perfecto. Ya eres perfecto. Circula por favor ahí más conciencia de pecado y pon culpa. Por favor. Eso es lo que es, bendecido. Conciencia, acuérdate, conciencia es con conocimiento. En otras palabras, tú conoces que eres pecador. Eso es lo que es conciencia de pecado. Limpia conciencia es conocer que ya el pecado fue quitado. Dice, de otra manera no hubieran ya cesado de ser ofrecidos, porque los que dan culto una vez purificados no tendrían más conciencia de pecado. Lo que pasa es que la obra no quita la conciencia de pecado. ¿Qué hace la obra? Mira lo que dice acá. Empero, en estos sacrificios, en estos cultos, cada año se hace ¿qué cosa? Recordatorio de los pecados. Quiere decir que la obra no te puede quitar la conciencia de pecado, lo que hace es recordarte que eres pecador. Entonces, mira, pon en tus notas. Pon en tus notas. Olvidemos nuestros pecados y vivamos por fe. Vamos a ver si tu conciencia te deja vivir con esa oración. Olvidemos nuestros pecados y vivamos por fe. Olvidemos nuestros pecados y vivamos por fe. Alguien dirá, hermano Walter, pero ¿cómo es eso que nos olvidemos de nuestros pecados? Pero hermano, si pecamos todos los días. Pero es que el Señor se olvidó de los pecados de nosotros. Y Él quiere que tú y yo hagamos lo mismo. Mira lo que dice Hebreos 8:12. ¿Estamos ahí? 8:12. Porque seré misericordioso a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Gloria a Dios. Entonces el Señor está diciendo, mira, yo ya fui misericordioso con mi iglesia
Ya no me voy a acordar de los pecados, pero ellos siguen obrando, haciendo un recordatorio de los pecados. Cuando Dios dice, ya yo no me voy a acordar más de ellos. ¿Quiere que vivamos cómo? Por fe. Porque sin fe es ¿qué? Imposible agradar. No es posible agradar a Dios si no vivimos por fe. Hebreos 11:6, ¿correcto? Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos estamos recordando. ¿Por qué? Porque por la falta de conocimiento sano, bendecido, cuando tú le dices a alguien, hermano, el pecado ya fue quitado, no puede con esa información. ¿Por qué? Porque la conciencia de pecado que tiene es tan grande que no nos permite muchas veces aceptar esta realidad. Por la conciencia, por la falta de conocimiento, como dice Pablo, por ignorancia e incredulidad. Mira, Miqueas, si quieres apunta la referencia, Miqueas 7, 18 al 20 voy a leer. Dice, bendecidos, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Qué leímos en Hebreos 8:12? Porque seré misericordioso. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob, a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Eso es lo que dice Miqueas 7, 18 al 20. ¿Qué va a hacer? Los pecados los iba a tirar ¿a dónde? Al fondo de la mar. Y nosotros, ¿haciendo qué? Recordatorio por los pecados. Bendecidos, tú obras porque tú crees que el pecado todavía te puede condenar. Es la única razón. Si por la información de la sana doctrina logramos convencer a los oyentes, que tal vez por primera vez nos escuchan, que ya el pecado tuvo provisión por Cristo, remisión, expiación, entonces ya vamos adelantando el proceso de limpiar tu conciencia. Pero tienes que comprender eso. Si no comprendemos que el pecado fue quitado, puedes escuchar un lindo mensaje, pero al final el llamado al pecador. En vez de presentarte perfecto en Cristo Jesús con una sola ofrenda. Vamos a seguir leyendo en Hebreos, por favor. Dice el 3, empero en estos sacrificios cada año se hace el mismo recordamiento de los pecados, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso es que las personas que obran tienen conciencia de pecado. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas a mí me preparaste un cuerpo. Holocausto y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, yo vengo, en la cabecera del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Entonces él dijo, he aquí vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Él quita lo primero para establecer lo segundo, quita el antiguo pacto y establece el nuevo, en la cual voluntad somos santificados, mira, no por las obras, por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Pon ahí, por favor, expiación. Expiación. Esa es la expiación. El verso 10, donde dice, por la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una sola vez, pon expiación. Esa es la acción de enmendar una culpa. Esa es la acción que llevó a cabo el Señor para ser absuelto de culpa.
de nosotros, ¿no? De la culpa de nosotros. Sí, entonces. El 10. Dice, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesús, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. De ahora en adelante aguardando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una sola ofrenda ha hecho ¿cómo? Perfectos por siempre a los santificados. Bendecido, eso es lo que tenemos que cambiar. Esta es la sana doctrina que te va a dar una buena conciencia. Una conciencia basada en una buena información, en un buen conocimiento. Dice, y también el Espíritu Santo nos lo testifica, porque después de lo que había dicho antes, 2 puntos, mira lo que dice. Este es el pacto que yo haré con ellos después de aquellos días. Vuelve a repetirlo, bendecidos. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Miqueas 7:18, acuérdate, misericordia. Dice, y nunca más ya me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues en donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por los pecados. Circula remisión. Circula remisión. Y pon ahí enviar hacia atrás o echar. Eso es lo que significa. Enviar hacia atrás o echar. Tú sabes que eso es una profecía cumplida. Sí, Señor. Miqueas 7:18, 19 dice, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Remisión. Se cumple en Cristo Jesús, el Mesías. Dios sobre todas las cosas. Pues donde hay remisión de estos, ¿qué está diciendo? Donde se echaron al fondo de la mar. Bendecido, si Dios no se acuerda de nuestros pecados, ¿por qué se nos es tan difícil comprender que Él ya no se acuerda? Porque ya hubo provisión por ellos, porque ya fue quitado por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Dios no es que cogió los pecados tuyos y míos, bendecidos, y los tiró a la mar sin una expiación, sin una remisión, sin un sacrificio. Hubo un sacrificio, pero ya no es el de nosotros, pero lo pudo hacer, y aquí te lo está diciendo. En la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. El verso 10. Por esa razón, por esa realidad, por esa acción histórica en este mundo que Dios se manifestó en carne, por esa verdad, entonces ya Dios puede coger los pecados, tirarlos a la mar y nunca más acordarse de ellos. No lo digo yo, bendecido, lo dice mi Biblia y lo dice la tuya. Y nunca más ya me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues en donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por los pecados. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesús, por un nuevo camino y vivo que Él consagró para nosotros, por el velo, es a saber, ¿por qué? Por su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, habiendo sido rociados nuestros corazones de ¿qué? Mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua ¿qué? Pura. ¿Cuál es esa agua? ¿Recuerdas el agua que le dijo en el pozo? Yo te daré una agua que cuando la tomes no vas a tener sed. ¿Cuándo? Nunca. Jamás. Esto no es agua de bautismo, bendecido, en un río.
Este es el Espíritu. Gloria a Dios. La palabra es el Espíritu, es el agua pura. Que sale de la boca de Dios a través de su Espíritu Santo. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Porque fiel es el que prometió. Vamos a dejarlo ahí, hasta ahí, bendecido. Vamos a dejarlo ahí. Versículo 23, acuérdate por favor. Bendecidos, pregunto, ¿me di a entender? Que necesitamos cambiar el disco en nuestra mente, bendecido. Necesitamos, mira, hacer un 360 grados. La información correcta es la que tenemos que tener aquí. Para que, y una palabra que le gusta usar mucho a los superfes, para que activemos, para que actives tu buena conciencia, para que actives la sana doctrina en ti, para que no tengas, mira, culpa ni culpabilidad. Vivas como en reposo, bendecidos. En reposo, eso es lo que queremos, vivir en reposo. No podemos vivir con buena conciencia si no tenemos buen conocimiento. No podemos vivir en reposo si no tenemos buen conocimiento. No podemos comprender que el pecado ya fue quitado si no tenemos la sana doctrina del Evangelio de la gracia. Así es, mi Padre. ¿Recuerda lo que él hizo? Quitó uno para establecer el segundo pacto. Vivamos por el nuevo pacto de la gracia. Vivamos por fe. Lo que vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios. ¿Verdad? Claro. Lo que vivo en la carne, lo que me veo en la carne todas las mañanas, no, eso yo lo vivo por la fe. Eso no me va a llevar a mí a obrar por una mala conciencia. Voy a vivir por la fe. ¿Por qué? Porque sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. No se puede. Amén. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar. No solamente la clase de hoy, bendecido. Ya tenemos 15 clases de alguna clase que hemos tenido hasta ahora. Hasta ahora vamos bien, vamos claros.